Bueno. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Rotundamente. Nos metemos en algo que nos preocupa mucho. Una noticia que recibimos en las últimas semanas. Hay un proyecto de ley en marcha en el Congreso, impulsado por Cambiemos, que habla de una reforma en el calendario de vacunación que tienen los niños hoy en la Argentina. Para hablar de este tema está con nosotros Carlota Ruz. Ella es infectóloga, especialista en esto. Carlota, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Gracias por venir. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención cuando te enteraste de este proyecto? ¿Cuáles son las modificaciones que te parecen más graves que pueden ocurrir si esto avanza? Lo primero que me llamó la atención es que alguien pueda iluminadamente hacer un proyecto absurdo, totalmente absurdo, y que ni siquiera esté apoyado por el propio gobierno que Cambiemos, ¿no es cierto? Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo diría que, bueno, la persona que impulsa el proyecto es socióloga, no es médica, y aparentemente no ha tenido un asesoramiento correcto. Eso creo que lo único que, digamos, me parece que fue importante es la respuesta masiva que hubo de todas las sociedades científicas involucradas en este tema, y a su vez también el propio gobierno, a través de la división que maneja las vacunas, desconociendo de dónde salía esto. Entonces, bueno, eso es una buena noticia, entonces. Me parece que eso es muy bueno. Bueno, de hecho se le ha puesto como un freno, ¿no? Y también, como decías vos, Pablo, se la ha aislado momentáneamente por la repercusión negativa que ha tenido la noticia. Pero, Carlota, yendo al detalle, digo, ¿qué significa para la sociedad en su conjunto que uno pueda decidir o no sobre la vacunación de su hijo, para sus hijos propios y también para los ajenos? En realidad, lo que más impacta de este proyecto es que nosotros tenemos un calendario muy bueno que incluye muchas vacunas. Es uno de los mejores calendarios que hay dentro de América y también en otras partes del mundo. Y de lo más importante que uno tiene que tener es garantizar que esas vacunas lleguen, o sea, que tenga cobertura, que la gente se vacune. Para eso hay que facilitar las cosas. Entonces, una de las cosas más importantes que hubo en los últimos años es tratar de evitar trabas, es decir, que vaya la mamá con su bebé a vacunarse, o el adulto, y todas las vacunas que están en calendario no necesitan ninguna especial receta, y eso facilita. Con este proyecto introduce lo que sería el consentimiento informado, lo cual entorpece enormemente la posibilidad, primero, de comprensión de muchas de las personas que se van a vacunar, y a su vez demora todo y desanima la vacunación. Yo creo que todo eso es bastante malo para todo lo que uno quiere, que es que se cubra, digamos, que la gente tenga buena cobertura para la vacunación, y de esa manera se prevengan enfermedades que son muy importantes. Eso creo que es lo más importante del proyecto y lo que surge como cosa rara, como cosa extraña. Después hay otros argumentos que no tienen demasiado asidero, se contraponen con lo legal, porque hay leyes que dicen que aún las personas que puedan estar en contra de, digamos, de vacunar a sus hijos, tienen que esto no está respaldado desde el punto de vista legal, porque hay juicios al respecto. Inclusive en países desarrollados, en este momento están como poniendo trabas a todos estos movimientos antivacunas, porque está creciendo enfermedades que se suponían controladas. Por ejemplo, el sarampión, y es peligroso que aparezca la polio, que aparezca difteria, es decir, todas las enfermedades. El derecho a la salud que establece la propia Constitución. Bueno, es que justamente la propia Constitución, digamos, la Constitución y las leyes que después se hicieron, apoya no solamente el derecho que tiene el niño de ser protegido y de tener acceso a todo lo que pueda significar su crecimiento, sino que a su vez dice que aún en algunas ocasiones, en contra de sus propios progenitores que puedan oponerse, se debería garantizar igual. Inclusive hay jurisprudencia al respecto, donde hay padres que no han querido vacunar a sus hijos y han sido obligados a eso. Es decir, yo creo que es como un retroceso, es como volver 20, 30 años atrás. Esto se inscribe, me parece, de alguna manera, esto, digo, para desarrollar un poco el tema, Carlota, como vos bien lo decías,
hay movimientos, digamos, no solamente acá en Argentina, en distintas partes del mundo, que en realidad bregan por este derecho de no vacunar, en el sentido de, bueno, es un paradigma distinto de salud, digamos, como, bueno, nosotros estamos dentro de un paradigma que dice, bueno, hay que vacunar a nuestros niños y esto tiene que ser obligatorio. Quienes defienden esto dicen, bueno, yo no tengo por qué inyectarle eso a mi hijo, que no sé lo que tiene, que no sé lo que le metemos, porque el Estado me obliga. Para poner el contexto, ¿no?, desde el cual se plantea esto. El riesgo es esto que nos indicás, ¿no es cierto?, que hay una cuestión de bien común, más allá de lo que uno desee y quiera para sus hijos. El problema que ha ocurrido, bueno, en España, que era un caso muy conocido, de difteria, creo que fue. Sí, digamos, difteria. Hay muchos casos de sarampión en Portugal en este momento, chicos que se mueren de sarampión. Con respecto a eso, digamos, del derecho, los movimientos antivacunas están en todo el mundo. Afortunadamente, más en los países desarrollados que en los nuestros. Y eso hace que muchos de estos países desarrollados, en Estados Unidos y en países de Europa, aparezcan nuevamente enfermedades que estaban controladas, como por ejemplo el sarampión. Los argumentos no son para nada científicos, son todos fundamentalistas y argumentos que no son contundentes. Y lo que sí es importante, que eso le preocupaba a esta diputada, es que cuando un chico se va a vacunar, es porque el pediatra se lo indica y el pediatra le explica qué es lo que va a hacer. Y le explica también que, como todos los elementos que uno coloca en el cuerpo, inclusive las cremas o lo que fuera, pueden tener efectos adversos, le explica que puede tener un poco de fiebre, que puede tener dolor en el lugar de aplicación, pero todos esos eventos adversos son mucho menores a los beneficios que se tienen con las vacunas. Y no es que van alegremente a vacunarse sin saber lo que se dan. En general, los pediatras explican, y cuando un adulto va a vacunarse, con más razón, porque tiene más poder de decisión, el médico le explicó que se dio la vacuna antigripal, que se dio la vacuna de neumococo, qué es lo que previene. O sea, no es que cada uno pasa por ahí como en un almacén y se va a vacunar. No, está consciente de eso. Hay algunos que entienden mejor que otros, pero poner trabas a esto no es algo que uno quisiera después de tantos años. Sí, yo leía que, por ejemplo, algunos especialistas contaban, y hablando en el caso particular, por ejemplo, del sarampión, que quizás uno decida no vacunar a su hijo, el hijo que tiene una salud buena, curse un sarampión leve, pero se cruce en el aula, en el jardín, en el barrio, con un chico que está inmunodeprimido y le provoca la muerte. Bueno, hace poco pasó eso con el hermano de un chico que no estaba vacunado, que tenía una leucemia y se murió. Entonces, inclusive, bueno... Por eso digo, para los propios y para los ajenos, porque acá estamos hablando del bien común. Exactamente, o sea, una de las cosas que se dijo en este momento, las declaraciones que se hizo en las sociedades científicas, especialmente la Sociedad de Pediatría, es que las vacunas tienen equidad, porque es para todo el mundo, o sea, acá no hay clases sociales ni nada, y además... digamos, protege a su entorno. No es solamente solidaridad también. O sea, no es solamente que se va a proteger la persona que tiene, sino que va a proteger al resto. Y muchas, inclusive ustedes que son periodistas lo deben saber, hay muchas películas al respecto, donde, por supuesto, como todas las películas, con un poco más de, digamos, argumentos más raros o por ahí con algunos casos especiales, donde muestran casos de chicos que tuvieron sarampión, por ejemplo, que es lo más común, que no les pasó nada porque se curaron, pero que contagiaron a otros que eran más susceptibles y más vulnerables, y esos otros se murieron. Y el problema es ese. Entonces, es como que es como una locura este proyecto. Afortunadamente me parece que no va a ser viable, porque creo que dentro del mismo grupo político esto no lo van a aceptar, quiero creer que es así. Sí, yo creo que no, porque además pareciera, digo, que los argumentos tampoco van con por lo menos con el digamos, con el recorrido ideológico que tiene el PRO y que tiene Cambiemos. Pero bueno, uno enseguida pone la alerta, porque pareciera también ir siempre
digo, estamos viendo como tal cantidad de recortes en distintas áreas, sobre todo las más sensibles de salud y de acción social, que uno ve una noticia así y enseguida llama la atención que no venga por ese lado. Bueno, digamos, de hecho, con ánimo de recorte. ejercemos una suerte de control, ¿no? Digo, llamando la atención sobre este tipo de proyectos. Todavía ni siquiera llegó a ser tratado, pero digamos, encendemos la luz de alerta como para decir, ojo, que esto está bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Bueno, eso es lo que, bueno, desde mi humilde mentalidad científica me pregunto, con tantas cosas que hay que hacer, ¿a quién se le ocurre hacer una cosa así? O sea, es como una maldad innecesaria, me parece. Estamos acostumbrados en los últimos tiempos, en otras áreas, no solamente en las áreas de salud, sino ir para adelante y después retroceder. O sea, digamos, poner un proyecto, decir algo y después cuando las cosas no van bien, vamos para atrás. Pero resulta que si nosotros hacemos esto en esto, lo que vamos a hacer es retroceder, pero matar gente en el medio. O sea, esa va a ser la diferencia. Esto no es solamente un proyecto así que pueda ser una cosa administrativa. Es un proyecto que puede matar gente. Y creo que esto me parece que, bueno, sería como lógico. Desde ya hubo anuncios dentro de la misma, del ministerio, donde desconocen este proyecto y realmente nadie lo puede apoyar. Pero bueno, esperemos que esto no avance. Ahora, Carlota, mencionamos el sarampión, pero hay otras tantas enfermedades que hemos erradicado. Por ejemplo, la polio. Bueno, la polio es un tema muy importante. La única enfermedad que se erradicó totalmente es la viruela. Pero la polio está en vías de ser erradicada. Justamente hay bolsones en lugares, por ejemplo en Afganistán, en esos lugares donde no es tan buena la cobertura de vacunas, que todavía sigue habiendo polio. Entonces, lo que se trata de hacer es proteger a todo el resto. Y esa es la próxima enfermedad que va a ser erradicada. Quizás muchos la desconocen porque hace tanto que no hablamos de polio. Exactamente. Hace un montón. Yo he tenido la posibilidad de ver a personas que estaban en el Ferrer, bueno, que han sido que son las secuelas afectadas por polio, y es una enfermedad espantosa. Espantosa. Entonces, bueno, quedan discapacitados, o sea, digamos, su cuerpo solamente respira, para decirlo de alguna manera, y aparte con solamente una vacuna, que a veces con una gotita o una inyección en algunos casos, se previene eso. Entonces es como ridículo pensar en otras. Sí hay enfermedades, la difteria misma, que es una enfermedad bastante mala, la diferencia es que tiene tratamiento antibiótico, cosa que las virales no tienen, pero bueno, en una época hacía estragos y aparecen cada tanto en distintos lugares del mundo como brotes o aparición de, digamos, de enfermedades que estaban controladas justamente porque la cobertura de vacuna no es buena. En ese caso se va y se refuerza la cobertura cuando es posible, sobre todo en los países subdesarrollados o en los países más olvidados. Me parece que eso es lo que uno podría decir de este proyecto, que es una locura que supongo que no se hará. Carlota, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, gracias. Luego. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Tenemos un rato más de Bien de Sábado para ustedes. No se vayan.